piel, de los huesos, del tejido adiposo o graso, en fin, las diferentes células de nuestro cuerpo, excepto células sexuales. O sea, la mitosis sirve para formar todas las células del cuerpo, excepto células sexuales, que sería óvulo y espermatozoide. Esas no se forman por mitosis. Todas las demás sí. ¿Cuáles son las funciones de la mitosis? ¿Por qué ocurre esta división celular? El primer motivo para que ocurra la mitosis es para permitir el crecimiento del organismo, del individuo. Cuando recordamos qué es crecer para un ser vivo, recordamos que crecer es aumentar en el número de células. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de células que tiene nuestro cuerpo? Pues cuando nuestras células se dividen por mitosis y entonces tenemos cada vez más y más células. Otro motivo por qué ocurre la mitosis es para reparar tejidos. Por ejemplo, te haces una herida, supongamos que tu gato te araña, te haces una pequeña herida y luego de unos días vas a observar que la heridita ha desaparecido por completo. Es más, ni queda huella ni recuerdas dónde estuvo exactamente la herida. No hay ningún rastro. ¿Por qué? Porque las células donde estaban en la zona de la herida se han estado dividiendo por mitosis y han reparado ese tejido dañado. Entonces, la mitosis tiene esa importancia o esas funciones. También la mitosis es utilizada por organismos unicelulares para reproducirse. Así, por ejemplo, algunos protozoarios y algunos hongos unicelulares se dividen por mitosis y entonces les sirve como una forma de reproducción asexual. Vamos a ver cuáles son entonces las características que tiene la mitosis como división celular. Nos dice, es un proceso complejo de división en el que participa el núcleo y asegura que cada nuevo núcleo recibe el mismo número de cromosomas y los mismos tipos de cromosomas que el núcleo original. Te está diciendo que cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas tendrán cromosomas idénticos que los de la célula madre. ¿Qué más sabemos de la mitosis? Sabemos que es una división ecuacional. Esto es importante entenderlo. Se dice que es ecuacional porque las células tienen igual número de cromosomas que la célula madre. Las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Veámoslo en el esquema. Mira aquí en este esquema. Puedes observar, hay una célula, esta célula que está aquí arriba, célula, le vamos a conocer como célula madre. Ahí está, entero. Esta célula que tenemos aquí arriba, esta la vamos a denominar célula madre. Esta célula tiene membrana, tiene citoplasma y esto sería el núcleo. Dentro del núcleo observamos dos cromosomas, uno de color azul y otro de color rosado. ¿Ya? Estos cromosomas se denominan cromosomas dobles. ¿Por qué se les denomina cromosomas dobles? Porque cada cromosoma está formado de dos mitades longitudinales. Las mitades longitudinales son las mitades que van de arriba hasta abajo. Estas mitades se llaman cromátides hermanas o cromátidas hermanas. ¿Ya? Hermanas, ¿por qué? Porque pertenecen al mismo cromosoma y están unidas por el centro. El centro se llama centrómero. Entonces, en esta célula, ¿cuántos cromosomas estamos observando? Estamos observando dos cromosomas. Un cromosoma rosado, un cromosoma azul, en total dos cromosomas. Pero ¿cómo son estos cromosomas que estamos observando? Son cromosomas dobles. ¿Por qué son cromosomas dobles? Porque tienen dos cromátides hermanas, cada cromosoma. Ahora miren, esa célula se va a dividir, se va a partir para formar dos células hijas. El tipo de división que va a tener será una división ecuacional. ¿Qué nos dice la división ecuacional? Que las células hijas deben tener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre.
¿Cuántos cromosomas tiene la madre en este dibujito? 2 cromosomas. Entonces, esta célula hija, ¿cuántos cromosomas debe tener? 2. Esta otra célula hija, ¿cuántos cromosomas debe tener? También 2. ¿Cómo vamos a lograr que cada célula hija tenga 2 cromosomas? Pues sucede lo siguiente. Durante la mitosis, cada cromosoma doble, estos son cromosomas dobles, se separan en sus cromátides hermanas, o sea, las mitades que forman a este cromosoma doble, que se llaman cromátides, se van a separar y van a ir a cada célula. Por ejemplo, quedando así. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? Se han separado las cromátides y vemos aquí un cromosoma. Esta cromátide ahora se llama cromosoma simple. Y esta también cromosoma simple. ¿Cuántos cromosomas tiene? Pues tiene 2. Y esta otra célula hija, ¿cuántos cromosomas tiene? 2. ¿Se cumple la división ecuacional? ¿Se cumple? Pues sí se cumple. ¿Qué nos decía la división ecuacional? Que las células hijas deben tener el mismo número de cromosomas que la célula madre. ¿Se cumple? Sí se cumple. Esto que estamos observando también ocurre en nuestras células. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? En el núcleo de nuestras células tenemos 46 cromosomas. 46. ¿Por qué tenemos 46 cromosomas? Porque heredamos, nosotros recibimos de nuestro padre 23 cromosomas y de nuestra madre 23 cromosomas. Entonces, en total nosotros tenemos 46 cromosomas. Y como los humanos tenemos 46 cromosomas, se dice que somos individuos 2N. ¿Qué significa 2N? 2N significa que somos diploides. Diploides. ¿Qué significa diploide? Diploide significa que tenemos 2 juegos de cromosomas. Estamos formados por 2 juegos cromosómicos. ¿Cuáles son esos 2 juegos cromosómicos? Un juego de 23 cromosomas que recibimos de nuestro papá y otro juego de 23 cromosomas que recibimos de nuestra mamá. Entonces, así llegamos a tener 46 cromosomas. ¿Y qué sucede? En la célula de mi piel, de mi sangre, de mi hueso, tengo 46 cromosomas en cualquiera de esas células. Si alguna de estas células se divide, voy a tener 2 células hijas. Y cada célula hija también debe tener 46 cromosomas. ¿Pero cómo serán los cromosomas? Van a ser cromosomas simples. ¿Ok? Y entonces ahí tendremos a la mitosis. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, se le escucha fuerte y claro. Gracias. Ya. Ya. Muy bien, aquí veo la respuesta que esperaba encontrar. La de Mariela me dice, se duplican en la etapa de la interfase. Muy bien, Mariela. Eso es lo que quería. Mira, cuando yo les decía, aquí al final de la mitosis, una célula madre ha formado 2 células hijas y cada célula hija tiene el mismo número de cromosomas, solo que esos cromosomas son simples. ¿Qué es lo que va a suceder con esas células? Estas células hijas entran a la interfase, van a la fase G1, donde crecen y se desarrollan. En la fase S duplican su ADN. ¿Qué significa duplicar el ADN? Que de lo que es cromosoma simple, ahora se va a convertir en cromosoma doble. Claro que desenrollado en forma de fibras de cromatina. ¿Ya? Luego va a pasar a la G2, a la fase G2, donde se prepara para entrar a la división celular. Y cuando entre a la división celular, ya serán células con cromosomas dobles. ¿De acuerdo? Y otra vez continuará el proceso. Entonces, esto es la mitosis. La mitosis como división del núcleo, porque básicamente mitosis viene a ser división del núcleo. Después todavía se va a dividir el citoplasma con los organelos, que se llama citocinesis ese proceso. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Podemos usar esta mnemotecnia pro, meto, ana, telo.
o telefonearte, como quieran usarla. Vamos a ver las fases de la mitosis. Para poder entender las fases de la mitosis, debemos entender la estructura del cromosoma. Puedes observar aquí, este es un cromosoma doble, ¿cierto? Y cada una de las mitades longitudinales, o sea, las mitades que van de arriba hasta abajo, se llaman cromátidas. Estas cromátidas se unen en el centro, que es como un estrechamiento. A esa parte central como estrechamiento se le llama centrómero. Entonces, cuando las cromátides están unidas por el centrómero, se llaman cromátides hermanas. Generalmente a las cromátides, en la parte del centrómero, se une una proteína llamada cinetocoro, que viene a ser esta y esta. Y a los cinetocoros se unen los microtúbulos del uso acromático, conocidas también como fibras del uso acromático, que vienen a ser estas. Por ejemplo, aquí en mi representación de cromosoma, puedes ver que este cromosoma está formado de dos mitades que se llaman cromátides hermanas. Vemos aquí de color negro, eso sería el cinetocoro, y esta fibra sería una fibra del uso acromático o un microtúbulo del uso acromático. ¿Ya? Esta es una forma de cómo representar a los cromosomas. Entonces, las fibras del uso no se unen directamente al cromosoma, sino que las fibras del uso se unen al cinetocoro. Y es el cinetocoro el que se une al cromosoma. Aquí podemos observar las fases de la mitosis, que son las que ven: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, en este esquema yo he puesto interfase tardía o G2. Pregunta: ¿la interfase tardía o G2 será una de las fases de la mitosis? ¿Sí o no? La respuesta, lógicamente, es no. No puede ser la interfase una fase de la mitosis. ¿Por qué no? Porque esta interfase es una fase previa a la mitosis, no es división celular. Pero yo coloco este dibujo de interfase aquí para que tú puedas ver cómo se ve una célula antes de dividirse y puedas encontrar las diferencias de los cambios que suceden. Solamente por ese motivo he puesto este esquema de interfase tardía o G2 para que tú puedas ver cómo era la célula antes de dividirse. Veámosla, analicemos juntos. Mira qué tiene la célula antes de dividirse. Tiene membrana celular, que es esto. Tiene citoplasma. Tiene membrana nuclear o llamada carioteca, que es esto de color marrón. Tiene esta bolita azul, es el nucleolo. Estos hilos muy delgados que están en doble hilo, ve uno y a su ladito hay otro, esto se llama cromatina, pero la cromatina ya está duplicada. ¿Por qué está duplicada? Porque ya la duplicación de la cromatina o la duplicación del ADN ha ocurrido en la interfase con su fase S, en la fase S de la interfase. Entonces ya está duplicada. Esta es la cromatina. Aquí también vemos cromatina duplicada. Y estos vienen a ser los centrosomas, que están duplicados, es decir, cada centrosoma está formado por dos centriolos. ¿Ves? Aquí un centriolo horizontal, uno vertical. Son dos centriolos, forman un centrosoma y aquí hay otro centrosoma. De esa manera se observa una célula que está antes de dividirse, está lista para entrar a la división celular. Y luego esta célula va a dividirse en la profase, metafase, anafase y telofase. Pero observarás que aquí he puesto profase temprana y he puesto profase tardía. ¿Por qué he puesto de esa manera? Sucede que la profase es una fase que demora bastante tiempo. A la célula le demora mucho tiempo. La célula pasa en profase. Entonces, como la célula se pasa mucho tiempo en profase, para un mejor estudio se la divide en dos: profase temprana y profase tardía o prometafase. Veamos a la profase temprana. ¿Qué sucede en la profase temprana? En la profase temprana, lo primero que sucede
es que los filamentos de la cromatina, mira estos hilos negritos de cromatina duplicada, empiezan a acortarse y empiezan a enrollarse. Al enrollarse, empiezan a formarse los cromosomas. Aquí está, mira, ¿ve? Y conforme se forman los cromosomas, el nucleolo, que estaba este azulito aquí, empieza a desaparecer. El nucleolo se desintegra. Ustedes me dirán, ¿y por qué se desintegra el nucleolo? Te acordarás que hemos estudiado en el capítulo célula, hemos estudiado que un nucleolo está formado por unas regiones de la cromatina llamadas ROM. ¿Qué viene a ser el ROM? Región organizadora de nucleolos. Entonces, ¿qué sucede? Como el nucleolo estaba formado era como un ovillo de hilo hecho de cromatina, cuando la cromatina empieza a enrollarse, a condensarse, entonces, y enrollarse, se forman los cromosomas y este ovillo de hilo, que era el nucleolo, empieza a desenrollarse y por eso aquí observamos que desaparece o se desintegra. ¿De acuerdo? Entonces, mira, dos eventos importantes que ocurrieron ya en la profase temprana. ¿Qué es lo que ha sucedido? La cromatina se ha condensado y ha formado cromosoma. ¿Qué más ha sucedido? El nucleolo se ha desintegrado, ha desaparecido. ¿Y qué más está sucediendo? Los centrosomas, que están formados por centriolos, se separan, estaban juntitos los dos y ahora se separan y en medio de ellos empieza a formarse unas fibras de microtúbulos que se llaman uso acromático. Empieza a formarse el uso acromático. Esos tres eventos ocurren en la profase temprana. Veamos la profase tardía. Mira qué sucede en la profase tardía. Los centrosomas están rodeados ahora de unos pequeños tubitos bien finitos. A ver, lo voy a ampliar con la lupa. Aquí está mi lupa. Ahí está. Puedes observarlo. Mira, ¿ve? ¿Qué está acá? Los centriolos, cuando son dos, se llaman centrosoma, pero está rodeado de unos tubitos bien finitos. Estos se llaman microtúbulos del áster. Entonces, todo junto se llama áster. Esto es un áster y esto es otro áster. Se llama áster porque nos recuerda al astro rey, que es el sol, porque irradia microtúbulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado en la profase tardía? Los áster o centriolos que ya han formado áster se dirigen a los polos opuestos de la célula. Este está en el polo superior y este está en el polo inferior, polos opuestos o lados opuestos de la célula. ¿Y qué más sucede? Mira, los cromosomas ahora se han unido a las fibras del uso acromático. ¿Pero cómo es que se han unido? A través de el cinetocoro. Las fibras del uso, como hemos aprendido aquí, estas fibras del uso, esta fibra se une a la proteína llamada cinetocoro, que es esta de color negro aquí en mi representación. ¿Ya? Y en este dibujo sería el cinetocoro, estas bolitas anaranjadas. ¿Ok? Ya. ¿Cómo termina la profase tardía? Sabemos que termina cuando finalmente la carioteca o membrana nuclear se desintegra. Mira, puedes observar aquí estas líneas marrones, representan que la carioteca o membrana nuclear se ha desintegrado, se ha roto. Y al romperse, esta membrana nuclear se va a alejar, se va a ir a los extremos para dar espacio para la división del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, a ver, vamos a repasar nuevamente profase temprana y profase tardía. ¿Qué sucede en profase temprana? En la profase temprana, las fibras de cromatina, que eran estos hilitos, se acortan, se enrollan y forman los cromosomas. El nucleolo se desintegra y desaparece. Y empieza a formarse el uso acromático, que viene a ser estas fibras. ¿Ya? Se llama uso porque tiene la forma de uso. ¿Cómo es la forma del uso? Es angosto en los cantos y ancho en el centro. Acromático porque ahí se van a unir los cromosomas.
¿Ya? Entonces, tres cosas en la profase temprana y veamos qué sucede en la profase tardía. En la profase tardía, los cromosomas se adhieren al uso acromático, ¿ya? Se adhieren al uso acromático y la carioteca se desintegra. Cuando tú escuches o leas en algún libro, en algún texto, la carioteca se desintegra, la carioteca desaparece, la carioteca se fragmenta, siempre que encuentres algo referido a la carioteca, vas a identificar que se refiere a la profase tardía. Eso es profase tardía. Aquí algunos detalles más para reconocer interesantes. Mira los nombres de los microtúbulos del uso cromático. Observas que algunos microtúbulos están unidos a los cromosomas. Los que se unen a los cromosomas se llaman microtúbulos cinetocóricos. En cambio, los microtúbulos que no se llegan a unir a los cromosomas, que van de largo de un extremo al otro extremo, se llaman microtúbulos polares, porque van de un polo al otro polo de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, son algunos detalles que es importante reconocerlos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí terminó la prófase tardía. Termina la prófase tardía y ahora vemos la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? En la metafase, los cromosomas empiezan a moverse, vibran en las fibras del uso y se mueven. Al moverse estos cromosomas, todos ellos se ubican al centro de la célula. Puedes observarlos aquí, están todos al centro de la célula y forman como una línea central, que va a recibir el nombre de línea ecuatorial, placa ecuatorial, o también le pueden llamar placa metafásica. ¿Ya? Se sabe que cuando los cromosomas están en metafase, alcanzan su máxima condensación. ¿Qué significa esto? Para eso tenemos que ver la profase y para entender aquí. Cuando vimos la profase temprana, mira cómo eran los cromosomas. Eran cromosomas flaquitos, recién se estaban formando. En la profase tardía ya estaban formados los cromosomas, pero todavía estaban un poco flaquitos. En cambio, en la metafase, ves que los cromosomas están más gorditos. Significa que ya han terminado de condensarse, que todas las fibras de cromatina ya se han enrollado y ya han terminado de formar a los cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en la metafase? Se forma la línea ecuatorial, los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Se utiliza también la metafase para hacer estudios del cariotipo. ¿Qué es un estudio de cariotipo? Un estudio del cariotipo es un estudio donde se examinan los cromosomas que tiene un individuo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una de mis amigas un día me llama llorando, me dice, Zoilita, te cuento que mi bebita, todo el mundo me dice que tiene síndrome de Down. Yo le digo, ¿y por qué te han dicho eso de tu bebita? Le digo, yo ya había visto a su bebita. Me dice, es que tiene todita la cara de un niño con síndrome de Down. Y le he llevado a su control y la enfermera me ha dicho, creo que tiene síndrome de Down. Entonces, ahora no sé qué voy a hacer. Estaba llorando, ella desesperada, no sabía qué hacer porque le habían dicho que su bebita tenía síndrome de Down y ya ella se había convencido. Yo le digo, pero no te puedes dejar llevar así nada más. Es que mi hijita tiene su carita redondita, es chinita, es ñatita, seguro que sí tiene. Era recién nacida, ¿no? Entonces, yo le digo, tú no puedes afirmar que un pacientito, solo porque tenga esa carita, tenga el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene un rasgo facial muy característico, pero no se determina por su carita. Lo que determina que tenga el síndrome es la presencia de un cromosoma de más. ¿Y cómo es que se sabe si un pacientito, si es realmente tiene ese síndrome? Pues se le puede tomar una muestra de sangre, de células, aunque sea del hisopado de la boca, y se examina sus células, se induce a la división celular y cuando las células se están dividiendo, se observa justo cuando las células están en mitosis, se le toma una fotografía a la célula.
¿ya? Una microfotografía por el microscopio. Se le toma la fotografía y luego se cuentan sus cromosomas. Se va a contar cuántos cromosomas tendríamos si no tenemos el síndrome de Down. 46 cromosomas. Y si tiene el síndrome de Down, pues tendrá 47 cromosomas, un cromosoma de más. ¿Me están entendiendo? Entonces, y ese examen que se hace para contar cromosomas, para ver cuál es el cromosoma que está de más, se llama prueba del cariotipo. Por ese motivo, siempre la metafase es valorada porque ahí se hacen las pruebas de cariotipo. Ninguna otra fase se puede hacer porque en la profase todavía se están formando y vamos a ver qué sucede en la fase. Entonces, repasamos antes que nos vayamos a olvidar o perder en el tema. En profase temprana, ¿qué sucede en profase temprana? Se forman los cromosomas, el nucleolo se desintegra y empieza a formarse el uso acromático. Profase tardía, ¿qué sucede en profase tardía? A ver, recordamos, se terminó de formar el uso, los cromosomas se unen a los microtúbulos del uso acromático y la carioteca finalmente se desintegra. ¿Qué sucede en la metafase? Los cromosomas se mueven y se ubican al centro de la célula, formando la línea ecuatorial. Ahí está la línea ecuatorial. Muy, muy importante. Vamos a ver por qué es importante. Termina la anafase y ahora nos vamos, termina la metafase y ahora nos vamos a anafase. En la anafase, los cromosomas que estaban ubicados al centro de la célula ahora se separan en sus mitades llamadas cromátides hermanas. Y estos cromosomas van a ir hacia los polos opuestos de la célula. Son arrastrados por los microtúbulos a los que estaban unidos. Esos microtúbulos se llaman cinetocóricos. ¿Qué sucede con los microtúbulos cinetocóricos? Se van acortando, lo cual permite que se separen rápidamente. Vamos a verlo con esta representación. Mira, ahí está el cromosoma. Así estaba, ¿cierto? Así estaba el cromosoma en la metafase. Estaba alineado en el centro de la célula. ¿Y qué sucede? Cuando esta célula llega a la anafase, ¿qué pasa? Los microtúbulos cinetocóricos, que son estos amarillitos, empiezan a encogerse, se hacen más chiquitos, más chiquitos. Y conforme se encogen, van a jalar al cromosoma. A ver, lo van a jalar y hasta que lo separan. Mira, ve cómo se están separando. Y entonces, al separarse, se van a ir a los lados opuestos de la célula. Ahí está, se van a los lados opuestos. Y entonces, ¿cómo es que se llaman ahora? Estos se llaman, los que se separan son las cromátides hermanas, pero ahora se van a llamar cromosomas simples. Esto es un cromosoma simple, esto es otro cromosoma simple. Esto es lo que sucede en la anafase. ¿Por qué sucede esto? Porque es que se separan las cromátides hermanas que estaban ahí juntas, se separaron porque estos microtúbulos llamados cinetocóricos, estos microtúbulos se van a hacer más cortos, más cortos, más cortos hasta que se estira y se separa. Y mira qué interesante. Mientras los microtúbulos cinetocóricos se acortan para separar a las cromátides hermanas, los otros microtúbulos, que eran llamados microtúbulos polares, se hacen más largos, lo que le da a la célula una forma alargada, una forma como de huevo alargado, ¿cierto? Esto es la anafase. Se sabe que la anafase es la fase más importante de la mitosis. ¿Por qué es la fase más importante? Porque en la anafase, cuando se separan las cromátides hermanas, se garantiza la distribución equitativa del ADN. ¿Cómo es esto? Un juego de ADN va a un lado de la célula, a un polo de la célula, que será para una célula hija, y el otro juego de ADN va a ir al otro polo de la célula para formar la otra célula hija. ¿Cuál es la condición para que esto suceda en forma equilibrada?
La condición es que todos los cromosomas hayan estado bien alineados al centro. Imagínate que en la anafase, aquí tenemos la anafase, imagínate que uno de esos cromosomas no hubiera estado al centro, hubiera estado por aquí, por uno de los lados. Entonces, al darse la separación en anafase, si por acá se hubiera quedado un cromosoma, se hubiera quedado, y al momento de formar células hijas, esta célula hija hubiera tenido un cromosoma de más, y la otra célula hija hubiera tenido un cromosoma de menos. Y así hubiera sucedido uno de tantos síndromes que hoy en día conocemos, como el síndrome de Down, Turner, Patau, Klinefelter, hay muchos. Entonces, es crucial que en la anafase todos los cromosomas estén alineados al centro. Pero ¿cuál es la fase más importante de la mitosis? Es la anafase. ¿Por qué es la anafase la más importante? Porque ahí se da el reparto equitativo del ADN. El reparto equitativo significa que se reparte el ADN o se reparten los cromosomas en partes iguales. Una vez terminada la anafase, la célula pasa a telofase. Aquí está, telo. ¿Qué significa la palabra telo? Telo significa final. Entonces, la palabra telo es final, fase final, es la fase final de la mitosis. ¿Qué sucede en esta fase final? Estos cromosomas simples, ahora llamados cromosomas simples, van a desenrollarse. Y al desenrollarse, ¿qué van a formar? Van a formar nuevamente las fibras de cromatina y al desenrollarse vuelve a formarse el nucleolo. Ahí está el nucleolo, ¿ves? Aparece el nucleolo, aparece la cromatina, vuelve a formarse la carioteca. Solo que esta vez, en lugar de ser una carioteca, vemos dos cariotecas y por lo tanto estamos observando dos núcleos. Estamos viendo aquí, hay dos núcleos y también vemos que el uso acromático ha desaparecido y solamente vemos un par de centriolos o un centrosoma al lado de cada núcleo. Esto es la telofase. Ya terminó la división celular. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que la telofase es opuesta a la profase. ¿Por qué es opuesta? ¿Qué sucede en la profase? Se forman los cromosomas. La cromatina se desenrolla y se forman los cromosomas. ¿Qué sucede en la telofase? En la telofase, los cromosomas se desenrollan y se forma la cromatina. Lo contrario. Veamos, ¿qué más sucede en la profase? El nucleolo desaparece. ¿Qué sucede en la telofase? El nucleolo reaparece. ¿Qué sucede en la profase? La carioteca o membrana nuclear se desintegra. ¿Qué sucede en la telofase? Se vuelve a formar la carioteca o membrana nuclear. Como puedes ver, por ese motivo se dice que la telofase es la fase contraria, opuesta, antagónica de la profase. Son fases contrarias. Ahora que ya terminó la telofase, vamos a ver la citocinesis. ¿Qué significa citocinesis? En la división del citoplasma. Si bien es cierto, se han formado los dos núcleos, ya se ha dividido, falta dividir el citoplasma. Entonces, esta citocinesis va a ocurrir en células animales y en células vegetales de diferente manera. En la célula animal, en la parte central de la célula se va a formar el anillo de microfilamentos. Este anillo de microfilamentos de actina, generalmente, la actina es una proteína que tiene capacidad de movimiento. Entonces, la actina va a ir ajustando, se va a ir contrayendo hasta, por un método de estrangulamiento, va a lograr dividir el citoplasma de las células animales, ¿ya? Por un proceso de estrangulamiento. En cambio, en la célula vegetal, vemos aquí la célula vegetal ya tiene los dos núcleos, no se va a poder dividir el citoplasma por estrangulamiento. ¿Por qué? Porque tiene pared celular, la célula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí está el aparato de Golgi. Ahí está Golgi. ¿Qué es lo que va a hacer el aparato de Golgi? Va a formar sus vacuolas o sus bolsas llamadas dictiosomas
los va a alinear al centro de la célula y desde ahí va a va a liberar la celulosa. Entonces se va a formar una nueva pared celular. A esta estructura formada por el aparato de Golgi se le llama fragmoplasma y de esa manera se logra dividir la célula vegetal. Eso ha sido la mitosis.